el Señor les bendiga, hermanos. Es un enorme privilegio estar aquí enfrente de ustedes. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Romanos 1:16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ven, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, Padre. Te pido, Señor, que seas tú quien use mi vida, Padre bendito, para transmitir tu palabra a tu pueblo, Señor. Que esta palabra, Padre, caiga como semilla en tierra fértil, Señor, que va a dar su fruto, Padre bendito. Todo lo que aprendamos, Señor, sea para gloria y honra de ti, Padre. Gracias. Amén. Bien. El título de esta prédica se llama No me avergüenzo de predicar el Evangelio. Dando un texto de la Biblia en San Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A nosotros se nos ha encomendado ir a predicar el Evangelio. Dios, en este texto en San Marcos, en el título dice que es la comisión que Jesucristo le dio a los apóstoles. Y como dice ahí aquí en Romanos, que no nos tenemos que avergonzar de predicar el Evangelio porque es palabra de salvación. Bueno, como todos sabemos, Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. En esa cruz donde fue derramada la sangre, por medio de esa sangre nosotros obtuvimos perdón de pecados, obtuvimos salvación, la vida eterna, pero todo depende, ¿verdad?, de nosotros, creer en Dios, de creer que Él es quien nos puede salvar, quien nos puede perdonar multitud de errores. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de predicar el Evangelio a las demás personas, porque por medio de nosotros esas personas son salvas. Nosotros no vemos quizás lo que estén pasando las personas, quizás tengan problemas o les hace falta alguna palabra de bendición. En nuestras manos está que las demás personas que están allá afuera puedan conocer de Dios. Y les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿a quién le podemos preguntar? Al pastor le vamos a preguntar. Pastor, ¿a quién? A la hermana Francisca, dice. ¿Dónde está la hermana Francisca? Dios la bendiga. Vaya, hermana Francisca, para usted, ¿qué es sentir vergüenza? Vergüenza es sentir temor, sentir pena, sentir lo que nos van a decir las demás personas, si nos van a ver bien, si nos van a ver mal, qué va a pensar mi amigo, qué va a pensar mi amiga, qué van a pensar los de la escuela, mis vecinos. Como un ejemplo, bueno, yo soy una persona, yo me considero una persona tímida, a mí me cuesta hablar a las demás personas, entonces a mí me cuesta como que acercarme a una persona y hablarle de la palabra de Dios. Pero con el paso del tiempo yo he ido aprendiendo a que todo eso se me vaya quitando, porque sé que en mis manos está el poder de ir a hablarle a alguna persona y que esa persona pueda ser salva a través de mí, a través de mis palabras, a través de mi boca, de lo que yo voy y le voy a decir, de lo que yo voy a predicarle a otra persona. Entonces, se me ha como ido quitando eso, pero cuesta, hermano, porque sí cuesta, pero con Dios todo lo podemos, amén. Bueno, para lograr no avergonzarme de predicar el Evangelio, yo debo entender que, número 1, ¿por qué debo predicar el Evangelio? Bueno, como dice en Romanos 1:16 en la parte A, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Nosotros por eso debemos de predicar el Evangelio porque es salvación a las demás personas. Como bien se los decía, si nosotros no vamos a predicarle el Evangelio a otras personas, alguien no va a llegar a ese lugar por temor. Entonces, por eso nosotros debemos de armarnos de valor, de armarnos de la mano de Dios y de la armadura de Él, que es poder. Amén. Entonces, nosotros por eso debemos predicar el Evangelio para salvar a las demás personas que no conocen del poder de Dios. Como punto número 2, para lograr no avergonzarme de predicar el Evangelio, yo también debo entender que debo prepararme para ir por todo el mundo. Pero usted se ha de preguntar, hermana, ¿y yo cómo voy a ir allá por el otro lado del mundo, allá por Arabia Saudita, a predicarles a los hermanos? No, hermano, no hace falta irse hasta el otro lado del mundo para predicar el Evangelio. Nosotros lo podemos hacer en nuestra comunidad, a nuestro vecino, por ejemplo, aquí mismo en Lourdes podemos ir a otra colonia a ir a predicarle. Y como dice en el 16, en la parte B, al judío primeramente, también al griego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como sabemos, el judío es el que pertenece al pueblo escogido y el griego, por decirlo así, son los que no conocen de Dios. Nosotros podemos verlo como, así como se dice, las personas del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que predicar por eso el Evangelio, para que sea de bendición para los que ya lo conocemos, pero no solo para quedárnoslos nosotros, sino para ir y llevarle esa palabra a las demás personas. Como punto número 3, para lograr no avergonzarme de predicar el Evangelio, yo debo entender que el justo por la fe vivirá. Como dice en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Alguien sabe qué es ser justo? Amén, hacer la voluntad de Dios. Bueno, yo estuve buscando lo que era el significado y encontré que es el que actúa con justicia. Pero igual como que no se daba tampoco así como muy a entender. Justicia es principalmente la moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Bueno, como aquí dice, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio tiene poder para salvar, porque en el Evangelio se revela algo que viene de Dios, que viene de su justicia. Por ejemplo, bueno, como dice el significado de justicia en la última parte, que es que hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Al que cree, se le va a ser salvo y tendrá vida eterna, pero al que no cree, él tendrá condenación. Entonces ahí es donde vemos, donde se aplica eso de la justicia, que el Señor les va a dar a cada uno lo que le corresponde. Nosotros somos salvos por medio de la justicia, porque debemos de creer en la revelación de la justicia de Dios como un regalo para nosotros. Nosotros sabemos, somos salvos porque creemos en Dios, amén. Y en la última parte del 17, donde dice, el justo por la fe vivirá, por nuestra fe somos salvos, como les decía. Porque si nosotros creemos, vamos a ser salvos. Porque como dice en San Juan 3:16, este es un texto que todos lo conocemos. Hay una parte que dice, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? Y hermanos, la salvación es para todo aquel que en él cree. Y para terminar, nosotros, como ya les decía, tenemos que saber que para no avergonzarnos del Evangelio, de la palabra de Dios, nosotros, número 1, tenemos que saber por qué predicar el Evangelio, porque debo prepararme para ir por todo el mundo, saber por qué el justo por fe vivirá. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio de Dios. No tenga miedo, hermanos.
No se preocupe por lo que van a decir, por lo que van a pensar de mí, porque eso no lo va a beneficiar en nada, sino que lo que a usted le tiene que importar es que va a ir allá afuera a pelear con el diablo, a arrebatar esas almas que están perdidas. Ven, hermanos, que el Señor les bendiga. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.